Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido al horóscopo de esta semana, 22 al 28 de marzo, cuando tu regente Mercurio finalmente está directo. Se acabó la temporada de eclipses. Vamos a tener un respiro por parte de los astros. Ahora cuando entre Mercurio en Aries vas a sentir a lo mejor la necesidad de impulsarte, pero yo siempre hablo de esas cosas, así que suscríbete y activa las notificaciones para que puedas estar en conocimiento de los próximos tránsitos que van a beneficiarte. Tu palabra clave, Géminis, intensidad. Con el fuego, esta semana hay que ser intensos, esta semana hay que moverse, ¿ok? Por lo que quieres y por lo que consideras que es para ti. Acá tu número de la semana es el número 61, amor propio. Bueno, entonces ámate a ti con mucha intensidad. Ámate con mucha intensidad. Es el consejo que le dan a los Géminis para esta semana. Vamos a ver acá tu tarot. Okay. Paciencia, dicen las cartas. Paciencia en las decisiones. Una decisión que vas a tomar o que tienes que tomar, pero que no lo hagas desde la impulsividad, sino desde el merecimiento. ¿Okay? La justicia es un arcano y está aquí junto con el colgado y los enamorados. Son arcanos que te invitan a recordar. Te invitan a recordar en la situación en la que te encuentras, cómo llegaste a la situación en la que te encuentras en este momento, para que entonces a través de esta rueda la puedas cambiar. Van a haber conversaciones importantes esta semana. Deberías iniciar, sostener o procurar conversaciones importantes esta semana en donde puedas llegar a un acuerdo en donde tú sientas que ganaste algo, en donde tú sientas que se avanzó en algo que tú querías. Es muy importante que seas intuitivo esta semana, que escuches tu voz interior, que recuerdes y te apegues a lo que son tus valores, a lo que son tus tu ética, lo que te mueve, lo que te apasiona, ¿ok? Es muy importante esta semana que también tomes acciones hacia el movimiento que tú quieres arrancar. No puedes estar más pasivo, no puedes estar más esperando. Tienes que decir, ok, yo quiero esto, yo siento que me merezco esto, esto está alineado con mis valores, esto está alineado con quien yo soy como persona, me muevo hacia eso. Te van a buscar para pedirte un consejo, alguien se va a sentar contigo y te va a preguntar por tu opinión o por un punto de vista que tú puedes dar. Hazlo honesta, seguramente, hazlo con honestidad, con seguridad en ti mismo. Recuerda lo que yo siempre le digo a Géminis, ustedes son un signo muy inteligente, los rige Mercurio, que es el dueño de la mente. Entonces, si esta semana se pone a prueba, que puede ser tu talento, o te piden una opinión, o te piden que tú hables, o resuelvas también, porque puede ser, resuélvelo tú, hazlo sin ningún tipo de reserva. Tu salud viene cambiando, 2 cartas de cambio acá, puede que venga una recuperación exitosa, y si estás muy saludable, ten mucho cuidado de no enfermarte por resfriados, gripes o virus. En líneas generales deberías estar gozando un buen estado de salud, sin embargo, atento a los cambios de temperatura. El dinero viene con el carro, que es un arcano de soluciones, de dinero que llega, de cambios favorables en la economía. Entonces tienes que estar abierto a recibir dinero. Entonces, hazle así, dinero, ven, ven, ven. Si estás buscando trabajo, deberías tener entrevistas bastante interesantes esta semana, y puede que una entrevista sea sorpresiva, algo que tú no estás buscando, sino que te llaman y te dicen, oye, mira, nos recomendaron tu perfil, andamos buscando a alguien así, o te contactan directamente por estas páginas como LinkedIn, en donde demuestran un interés en tu perfil. Pero debería venir una importante entrevista esta semana para los que están buscando, y los que no están buscando, si la entrevista viene, escucha, que no pierdes nada con escuchar. Trabajadores y emprendedores, soluciones, logros, metas, triunfos, alcanzar el objetivo, alcanzar la meta, lograr lo que se propongan, encontrar un camino que los lleve sostenidamente hacia el éxito.
Hay cosas inesperadas, hay situaciones inesperadas que se van a dar en sus trabajos y emprendimientos, pero que son positivas. Así que ábrete porque hay como un aura acá de muy buena suerte. En el amor, por segunda semana consecutiva viene saliendo la Torre. A ver, Géminis, esta Torre, obviamente lo primero que habla es de rupturas, ¿ok? La Torre es un arcano de rupturas, la Torre es un arcano de disrupción, ¿ok? Entonces ya es la segunda semana que te sale. Hoy está en combinación con la rueda de la fortuna, que puede venir hablando de la necesidad, no necesariamente de romper una relación, pero sí de romper la dinámica en una relación. ¿Por qué? Porque la rueda persiste en un cambio, insiste en un cambio, y ese cambio es cíclico, es constante, es la necesidad de romper con un patrón o romper con una situación que repetidamente pudiera estar dañando la vinculación de la pareja. Entonces es muy importante porque aquí se ve una conversación. Primero la conversación es contigo y luego que tú estás de acuerdo contigo, vas y lo planteas en la pareja. Si ustedes son una pareja que están muy bien, que están felices comiendo perdices, que aquí no está pasando nada, nosotros somos increíbles, o sea, todo está top, tengan mucho cuidado con discusiones que puedan escalar muy rápido, ¿ok? Donde dijimos algo y ¡pum! Eso explotó sin saber de dónde. Porque es la segunda semana que vienes con la Torre. ¿Ok? Así que pendiente con eso. Los que están solteros, obviamente, no es una muy buena semana para iniciar relaciones con nadie, no es una muy buena semana como para tratar de conocer o salir, sino que es una muy buena semana para introspeccionar. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres tú en una relación? ¿Qué puedes ofrecer en una relación y qué estás esperando que te ofrezcan a ti en una relación? Entonces es muy importante que Géminis en esta semana sea cauteloso en sus sistemas vinculares, porque si estás soltero pudieras tener problemas con tu mamá, con tus hermanos, con tus familiares, hasta con tu mejor amigo. Entonces tengan mucho cuidado ahí. ¿Qué es eso que se está repitiendo tanto en tu vida? ¿Okay? Porque eso lo marca la rueda de la fortuna y hay que cambiarlo ahora, o hay una buena oportunidad de cambiarlo ahora. Tu anclaje esta semana, mi dinero aumenta, porque tú vas a tener dinerito esta semana. Mi dinero aumenta, o todos mis ingresos aumentan, como lo quieras poner, mi dinero aumenta. Vamos a ver aquí qué te dicen los arcángeles. Recuerda darle me gusta al video y compartirlo con quien tú quieras. Vamos a ver acá. Rafael te dice, bueno, esto está un poco incoherente. Mis cartas no suelen ser incoherentes, pero escucha esto. Compromiso con relaciones románticas. Párate firme en tus pasos. Situaciones o tópicos que harán latir tu corazón. Fíjate, cuando yo veo una incoherencia como esta, porque Rafael te está diciendo así como que compromiso con las relaciones románticas, y con lo que vimos de la rueda y la torre, a lo mejor, Géminis, lo que tú tienes que hacer es trabajar en tu vínculo para mejorarlo. Y por eso Rafael dice, epa, comprométete, párate firme, comprométete y arregla tu vínculo. Y a lo mejor, si se te pusieron aquí, no está hablando de una ruptura necesariamente, sino de que se rompa es un patrón. Ahí escríbeme en los comentarios si quieres, si esto te está sonando, si lo estás viviendo, si lo estás viendo o si lo estás negando, porque a veces lo tenemos ahí y decimos, no, vale, aquí todo está bien, pero resulta que ni tanto. Tu afirmación de la semana dice, confío en que la reacción de mis instintos es la verdadera. Confío en que la reacción de mi instinto es la verdadera, o es la verdad, en todo caso. Sería como que confío en que mi reacción instintiva me muestra la verdad. Lo que pasa es que aquí estamos haciendo traducción simultánea. Yo les dejo un beso grande y nos vemos pronto por aquí por el tarot de Carlos. Bye, Géminis.